Muchas gracias. Glorificado sea el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Sanador, nuestra victoria. Eso es el Señor Jesucristo que Dios envió para redimirnos, para salvarnos, y es el que prometió, el Señor Jesucristo fue el que nos habló y nos prometió esa segunda venida. Vendré otra vez. Él dijo, vendré otra vez. ¿Y cómo iba a venir? Bueno, ya nos mandó un precursor, el hermano Branham, y él nos dijo cómo sería su venida. Tal como el hermano Branham dijo, así sería. Ahora, ¿qué dijo el hermano Branham? Que esa segunda venida sería paralela en todo lo que es la primera venida, pero la segunda venida sería paralelo en todo. Para Dios, para el Dios creador de los cielos y de la tierra, desde el Génesis, dice el hermano Branham, viene anunciando esa segunda venida. Yo creo que le están dando mucho volumen tienen que estar dándole o están poniéndole un volumen más de la cuenta, porque aquí estamos en un grupo pequeño, casi sin micrófono se puede oír todo. Miren, amados hermanos, para el Dios creador de los cielos, una de las cosas más grandes que Él tenía era su segunda venida. Eso lo tuvo Él como un misterio, un secreto muy grande. La segunda venida de Cristo es un misterio, es un secreto muy grande. Usted y yo no lo podríamos ver a menos que estuviéramos predestinados para verlo. Y a menos que Dios nos lo revele. Porque no humanamente así por inteligencia humana, por el entendimiento humano, no lo va a poder ver. El Señor Jesucristo nos habló que Él le iba a mostrar a sus discípulos este misterio de su segunda venida, y eso que Él mostró allí en el capítulo 16 del libro de Mateo. Vean ustedes ahí, en Mateo 16, al final del capítulo y el principio del capítulo 17, quiero que Ruth esté pendiente por si el hermano José Benjamín Pérez nos manda alguna palabra, ¿no? Que yo le acabo de informar ahorita, pero no le había escrito, se me había olvidado escribirle que íbamos a estar aquí en esta actividad hoy, para que yo tenía una confusión en la mente, no tenía esto claro, no lo tenía, esta actividad no la tenía clara. Por eso fue que no le avisé, porque yo creía que íbamos a estar aquí y ahí íbamos a estar en el culto de la tarde y él nos iba a hablar aquí. Pero después fue que Ruth me dijo, no, el culto de la tarde es en Barquisimeto. Así, bueno, yo no. Ahí fue que desperté. Por eso le llegué tan tarde, porque yo estaba ahí estudiando, estaba leyendo, estaba de lo más tranquilo. Y no, todavía es muy temprano para ir para allá, que todavía tenemos ese tiempo. Pero un día me dijo, no, estás equivocado. Bueno, yo no había hecho el programa lo hizo ella con los pastores, y entonces yo me quedé, no tenía la información completa, por eso estoy llegándole un poquito tarde. Pero estamos aquí, y aquí ya después que vayamos a Barquisimeto ya sería hora de culto, ya no tenemos problema. Pero estamos nosotros
en este tiempo en que vivimos, aunque la gente no lo ve así, pero este es el más grande de todos los tiempos que se ha podido vivir. Es el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, allí en el capítulo 16 del libro de Mateo, Él dijo en estas palabras, vamos a leer desde el verso 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces aquí revela él, porque el Hijo del Hombre es un profeta, para que ustedes sepan, ¿no? El Hijo del Hombre es un profeta. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Aquí nos habla que la segunda venida de Cristo, la segunda venida del Hijo del Hombre, porque el que está viniendo es el Señor Jesucristo, pero está viniendo en un hombre. ¿Cómo vino Jesús la primera vez? ¿En qué vino? Un hombre, un carpintero. No lo recibieron porque era una persona demasiado sencilla, pero ese era el Señor Jesucristo, ese era el Espíritu Santo, ese es el ángel del pacto, ese es el creador de todas las cosas, el que estaba allí. Pero luego dice que vendrá con sus ángeles. En esta vez viene con sus ángeles. Y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, entonces les dio esta revelación a ellos que estaban allí. Hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces ahora nos está hablando ya, la primera venida del Señor fue como un redentor, como un cordero de Dios, como un sumo sacerdote. Esa es la primera venida del Señor, pero ahora Él nos está hablando es de otra cosa. ¿Ve que nos está hablando de otra cosa? Nos está hablando esta aquí no es la primera venida, nos está hablando de una segunda venida. ¿Se dan cuenta? Nos está hablando de una segunda venida, porque nos está hablando de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y después nos dice que es la venida del Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora ya está hablando de que viene como rey, rey de reyes, señor de señores. Viene como juez, viene a traer, viene a reinar, viene a juzgar, viene a acabar con el reino de los gentiles para establecer el reino de Cristo. Toda esa revelación está ahí. Vengo como rey, pero para establecer su reino tiene que eliminar el reino del anticristo. No es que va a reinar junto con el anticristo. Él no va a reinar junto con el anticristo. Él viene a establecer su reino. Y en su reino no acepta a ningún anticristo. Entonces viene el Hijo del Hombre en su reino. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan. ¿Ve lo que les dijo? Que algunos de los que estaban allí, era Pedro, Jacobo y Juan, que no iban a ver muerte hasta ver la venida del Hijo del Hombre en su reino, con sus ángeles. Con sus ángeles. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, los llevó aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos. Entonces es Cristo glorificado el que viene.
Cristo transformado. Vean ustedes cómo viene, ¿no? Viene, entonces se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol. Ahora ya no viene como las edades de la iglesia, las edades de la luna, no viene ahora como el sol, como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías. ¿Qué estaban haciendo Moisés y Elías? Hablando con él. Ahora, tengan en cuenta una cosa, y no olviden eso, que Dios no hace nada si no hay una razón de hacerlo. Es decir, que vino Moisés y Elías a hablar con Jesús. ¿Y por qué? Si no se necesitaba, no hubieran venido. Si no estaba eso dentro del programa divino, no hubieran venido. Entonces, la segunda venida del Señor tiene que aparecer Moisés y Elías con el Señor Jesucristo, hablando. Ellos vinieron hablando con el que iba a ser adoptado. Allí Jesús fue adoptado. Y ya ustedes ven que este es el orden de su venida. Este es el orden de ese misterio que Dios dejó escondido por tantos años. Por eso quiero también de memoria darles a ustedes aquellas palabras que están en el libro ahí mismo en el libro de Mateo, capítulo 13, no recuerdo si el verso 18 por ahí, donde él dice: ustedes son bienaventurados porque ustedes están oyendo y viendo lo que muchos profetas desearon ver y oír. ¿Qué versículo es? 16 y 17, ¿no? Por ahí. ¿Cómo dice el 16? Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Ajá. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bueno, ahora fíjense ustedes, muchos profetas y justos, ellos lo vieron, pero en visión. Pero ellos quisieron, ¿cómo quisiéramos estar presentes para verlo así personalmente? ¿Y a quién querían ellos ver ahí personalmente? La segunda venida del Señor. Pues este no está hablando ahí de la primera venida, esos bienaventurados. Fueron bienaventurados Pedro y fueron bienaventurados los apóstoles por ver la primera venida del Señor, que muchos justos y profetas no la pudieron ver, pero ellos la estaban viendo, la estaban palpando. Como decía Juan, lo que nosotros hemos palpado con nuestras manos, los que vimos con nuestros ojos y oímos con nuestros oídos, eso es lo que le damos a conocer. Esa bendición tan grande que tuvieron los apóstoles. ¿Saben ustedes una cosa? Nosotros somos más bienaventurados que los apóstoles. Somos más bienaventurados que los apóstoles. ¿Saben por qué? Ver al Señor en su primera venida, poder darse cuenta que ese Jesús haciendo milagros, maravillas, levantando muertos, resucitando un hombre de 4 días muerto. Era fácil conocer que ese era el Mesías, pero ahora en su segunda venida no es fácil conocerlo. Ahora se necesitaría una bienaventuranza mayor para usted conocer lo que es la segunda venida. ¿Se dan cuenta? Ahora no es tan fácil. Allí era más fácil ver a este carpintero ahí haciendo milagros, maravillas, resucitando muertos y por aquí, por allá. Y no había en el mar como paraba la tormenta. Oye, este hombre, ¿quién es? Y ahí sabían que era el Mesías.
Pero ahora conocer tú la segunda venida del Señor no es fácil. Tendría que ser un bienaventurado, como nos llamó William. ¿Quién se acuerda el tema de William? Los más bienaventurados de los bienaventurados. Ese es usted y soy yo. Ese es el más bienaventurado de los bienaventurados, es usted y soy yo. Si no hubiera sido por todo lo que nos revela el precursor, nuestro hermano Branham, por la presencia del hermano Branham y luego por la precursión que nos hizo el arcángel Gabriel en William Soto Santiago, con esas revelaciones que nos trae ahí, si no fuera por eso, difícilmente hubiéramos podido ver y entender la segunda venida del Señor. Eso fue necesario. La venida de ese precursor y la venida de ese arcángel para traernos y hablarnos que él era el ángel enviado para darnos a conocer las cosas que habrían de suceder pronto. Y para eso fue enviado y nosotros no sabíamos quién era. Pero miren ustedes, nosotros somos más bienaventurados. Porque eso no es fácil poder ver hoy, la segunda venida del Señor. Esto es algo tan grande que no hay palabras humanas ni hay letras en el abecedario para componer las palabras que puedan decir la grandeza que es la segunda venida del Señor. Para Dios fue un secreto que Él tuvo desde el principio. Y el arcángel Gabriel nos lo guardó en secreto. Y hoy, cuando esto está siendo revelado, porque cuando se cumple la segunda venida del Señor, es cuando se cumple esa profecía. O digamos, cuando se manifiesta esa profecía, cuando se cumple. Hasta que no se cumpla, cuando se para y dice, yo soy esa persona, yo soy. Y usted dice, pero mira, tiene que identificarse. Porque el hermano Branham nos lo dijo y el hermano William, que él cuando viniera se iba a identificar él mismo. No tenía nadie que identificarlo. No fue Miguel Bermúdez que lo identificó. Miguel Bermúdez estuvo clamando para entender esto hasta que Dios se lo reveló. Hasta que Dios me lo reveló y entonces yo no le estoy diciendo una cosa que de la mente. Yo sé que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu cuando somos hijos de Dios. Cuando tenemos una cosa de Dios la tenemos que tener por el Espíritu. Bueno, mis amados hermanos, esto es más grande de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Usted es un gran bienaventurado. Si lo ha entendido, porque al entenderlo es recibirlo, es creerlo y es declararlo. Nosotros lo declaramos abiertamente que sí creemos. Y la gente dice, eso es una locura. Nosotros decimos, pues en esa locura Dios manifiesta su sabiduría. Ahí está. La gran revelación de este tiempo, ¿cuál es? La segunda venida del Señor en este instrumento tan sencillo como usted lo ve. Hoy dice, ¿cómo va a ser? Como dicen algunos, ¿esto es imposible? Lo que ha sido imposible para Dios es posible. Pueden sentarse, mis hermanos. No voy a tomarle mucho tiempo. No sé si José Benjamín Pérez tuvo tiempo de mandarnos algo. Un poquito más adelante. Vamos a ver, ¿está bien así?
Yo quiero leer las últimas páginas del libro que estaba leyendo anoche. Y estas paginitas me gustaría leerle. Mire, este mensaje que tenemos acá, que se titula José, Rey León. José, Rey León. Este mensaje era el que estaba revisando anoche. Ahora, este es el último del libro 4. Esta mañana estaba oyendo con Ruth, de la madrugadita, un mensaje que les recomiendo. Vamos a ver si lo tenemos impreso allá en Barquisimeto, para que está en el número 5. Es la acción en el lugar santísimo. Qué mensaje tan tremendo. Qué revelación tan grande hay allí. Esa acción en el lugar santísimo. Esta mañana lo oímos y yo, llámate al hermano allá a ver si lo puede imprimir, hermano Nahum, para mañana. Y mañana sí esperamos tener las palabras de nuestro hermano, porque todos los sábados él nos habla. No sé si hoy alcanzará, porque fue ahorita cuando llegamos acá que yo le dije pues la actividad que había ahorita con ustedes acá, y les hablé de nuestro hermano Pineda, que lo consideramos una persona que se ha esforzado bastante, cómo ha logrado llegar a todo esto. Claro, muchos hermanos lo han ayudado, pero este es un lugar grande y costoso. Poder hacer todo esto que José ha hecho, ya esto es una proeza muy grande. Para lograr todo esto que él ha logrado, se necesita fe. Sin fe es imposible alcanzar todo esto. Entonces él tuvo que creer, y esperamos que Dios le ayude a terminar todo como está en su mente, que Dios le ayude a terminar este gran salón. Se ve bellísimo, y aquí que hace calor se siente uno fresco. Qué cosa tremenda, ¿no? Como Dios nos ha bendecido hasta en eso. Hoy nos sentimos aquí también. Hoy nosotros tenemos a favor nuestro a nuestro Señor, porque los que bendicen al ungido de Dios son bendecidos. No queremos hablar de la otra parte que dice la Biblia, pero está escrito: en los que lo maldicen, pues también reciben su parte. Pero maldecir no es empezar a maldecir la persona, echarle mal, es decir mal. Maldecir es decir mal. Cuando usted dice algo malo de una persona, eso está mal diciendo. Está diciendo mal. Porque está diciendo mal, está menospreciando a esa persona, está opacándola, está haciendo que otros le tomen, ¿qué le digo yo?, en su mente, en su corazón, rencor a esa persona. ¿Y qué va a pasar con esa gente que están haciendo eso? Están maldiciendo o diciendo mal, y eso mal que están diciendo se le va a revertir sobre ellos. Así también como cuando usted bendice, esa bendición, como dijo el Señor, los que lo bendigan, rebota después a favor suyo. ¿Se da cuenta? Si usted bendice,
recibe bendición. Si usted maldice, pues eso que dice mal se va también en la vida suya, se le va a materializar. No al ungido de Dios, pero a la persona que lo está hablando. Eso se le va a materializar y todo eso malo que usted está diciendo de esa persona, usted lo va a encontrar después que se le va a cumplir en la vida de la persona. Por eso es que nosotros en la mañana cuando nos levantamos bendecimos al ungido de Dios. Pedimos, Señor, que así en la mañana, cuando nos levantamos ahí, que sea bendito el ungido de Dios, nuestro apreciado hermano José Benjamín Pérez, que sea bendito. Porque ya sabemos que Dios nos va a bendecir a nosotros y nos va a dar todas sus bendiciones. Bueno, en esta porción que yo estaba aquí leyendo estas palabras de nuestro hermano William, unas palabras de saludo del hermano William a los pastores, tienen ahí ya tienen el tomo 4, todavía no. ¿Ustedes no trajeron el tomo 4, Ruth? ¿A dónde están? ¿Por qué no lo sacamos y lo repartimos para los pastores? El tomo 4, para que ellos busquen. Mire, todo esto les voy a recomendar en el tomo 4 este estudio tan tremendo también que lo terminé ayer, creo que fue en la tarde, que terminé este estudio, el estudio número 318, que es bastante largo, son como 2 horas y media que estuvo ahí el ungido de Dios dándonos cita, y es sobre el árbol fructífero. El árbol fructífero, ¿quién es? José Pineda, ¿quién es el árbol fructífero? El árbol fructífero que habla allí en el estudio 318. ¿Ah? José es el árbol fructífero. José, cuando el Espíritu Santo lo bendijo, José, el hijo de Jacob, cuando él fue a bendecir a sus hijos, porque José era profeta, pero Jacob era el profeta mayor. Mientras que estaba Jacob vivo, la palabra final estaba en Jacob, en Israel, porque él era profeta antes que José. Y era profeta mayor. Por esa razón, José también era profeta, pero el que tenía la revelación completa, correcta, perfecta, era Jacob, allí. Por eso ustedes ven, cuando él va a bendecir, ¿quién es el que bendice? El que tiene la bendición. Y el que dio la bendición fue Jacob. Y él bendijo a José y le dio a José que la primogenitura que había pertenecido a Rubén, ahora ya no pertenecía a Rubén, porque Rubén había violado el lecho de su padre y por lo tanto perdió la primogenitura. Le dijo, por cuanto violó el lecho de mi lecho, le dijo, ya no es primogénito, el primogénito ahora eres tú. Porque José realmente era el primer hijo de la verdadera esposa con la cual él se casó. Lo que pasa es que le hubo un engaño y no le dieron la esposa con quien él se casó, sino que el suegro le jugó una trampa y mandó que ahí en ese lugar había que apagar todas las luces, que ahí no se podía prender luz esa noche y que la novia la acostumbraban a entregar ellos en plena oscuridad. Era una mera trampa.
una trampa de un tipo astuto. Y entonces vino y le metió la muchacha y José, pues como llaman, Jacob, pues estaba pensando que era la persona cuando se levanta en la mañana y dice, pero ¿qué es esto? Esto no es la persona con que yo fue pero bueno, ¿y qué me hiciste? Esta no fue la que yo amo, con la que yo me casé, con la que yo te dije y tú me la diste, me la entregaste, hicimos la ceremonia con ella y luego me metes, después que hacemos la ceremonia, me metes esto aquí. ¿Qué hiciste? Aquí no se acostumbra a dar la menor, era pura trampa, sí se acostumbraba, pero él, aquí no se acostumbra. Aquí se acostumbra a dar primero la mayor, así que si quieres verdaderamente esa, tienes que trabajar 7 años más. Mire, yo estoy dispuesto a trabajar los otros 7 años porque yo a ella es la que elegí. Entonces, cuando ella dio el primer hijo, en realidad ese primer hijo vendría siendo entonces primogénito. Y Rubén, aunque era el primogénito, porque era hijo de la otra, de Lea, la primogenitura pasó a José. ¿Ve? Pero sin embargo, por cuanto Jacob era el que tenía las bendiciones de la primogenitura y el que tenía que darlas, cuando vio a José que trajo los hijos, dijo, bueno, tú eres el primogénito, ese era el primogénito. Le dio una herencia ahí en el pozo de Jacob, toda esa herencia se la dio a José. Esa la obtuve, dice él, con mi lanza, con mi lucha. Y luego de eso lo llamó rama fructífera. Eres una rama, José, eres una rama fructífera, una rama que da fruto. Pero la bendición, Dios la cruzó porque él tenía ahora como José, como profeta, que dar la bendición al primogénito y le correspondería a Manasés, que era el primogénito, pero entonces él cruzó la mano para allá y se la puso sobre Efraín y cruzó la mano así, se la puso a Manasés. Él le dice, Padre mío, es que estás ciego, no ves. Y Jacob sabía perfectamente que le dijo, Dios ha cruzado mis manos. Y a través de la cruz pasó la bendición de la primogenitura a Manasés, que es tipo de la iglesia, a Efraín, que es tipo de la iglesia, que es el menor, y el mayor, que es Manasés, porque el pueblo de Israel, pues de ahí es donde viene la salvación, es el mayor, se quedó con la segunda bendición. Pero la primera bendición pasó a nosotros, la iglesia. Vean ustedes, si se lo dejaba a José, José la iba a pasar. Si le dejamos que Jacob, o digamos Isaac, le pasara la bendición al primogénito, ¿a quién se la iba a dar Isaac? ¿A quién se la iba a dar Isaac? A Esaú, que era era el primogénito. Pero ¿no han oído ustedes de dónde salió Roma? Salió justamente de una descendencia de Esaú. ¿A quién le iba a pasar la primogenitura? A Roma. ¿Se da cuenta del error? Pero Dios no lo permitió. Dios permitió todo eso y cuando le llegó Jacob con la comida y todo eso, miren ustedes, él le preguntó quién era, ya él usó todas esas trampas, por eso decían que Jacob significaba
suplantador, tramposo, usaba maña, ¿no? Era un tipo que usaba maña. Entonces usó mañas por todos lados, se vistió de cabrito, no siendo un cabrito, era una oveja, pero se sintió de cabrito. Y entonces el papá tocó la piel, oye, pelo velludito como mi hijo, y el oloroso, entonces lo olió los trajes, se puso el último traje que había puesto Esaú, que sentía el olor, y como él no tenía ya la vista, pero tenía desarrollado el olfato y el tacto, por el tacto, pase, acércate, déjame olerte. ¿Ve? Digo, oye, este es el olor de Esaú, mi hijo. Y empezó a bendecir, y le derramó la bendición allí. No fue él, fue el Espíritu de Dios el que derramó esa bendición sobre Jacob. Puso sus manos y pasó toda la bendición que tenía, se la pasó a Jacob. Jacob, cuando su hermano llega, que ya Jacob salió de allí, que el hermano prepara la comida y todo lo demás, y viene y dice, Padre mío, aquí estoy, ¿y quién eres tú? Ve, ahí preguntó, ¿y tú quién eres? Soy Esaú, tu primogénito. ¿Y quién vino aquí antes que tú y tomó tu bendición? Lo bendije y será bendito. ¿Se da cuenta que no fue Isaac, fue el Espíritu? Él se dio cuenta que no fue él el que dio la bendición, fue el Espíritu de Dios, porque Dios cuidó que esa bendición no pasara a Esaú, porque eso era justamente la bendición de la primogenitura, la tendría Roma actualmente. Porque ahí fue donde se originó Roma. Lean la historia de dónde vino después Roma. Entonces, vean ustedes cómo Dios fue cuidando todo eso. No permitió, porque él se la iba a dar al primogénito, pero para Dios el primogénito era aquel que él había amado. Dice que aún sin haber nacido, estando en el vientre de la madre, dijo, a Jacob amé y a Esaú lo aborrecí, lo aborrezco, no lo quiero, pero a Jacob lo amé. Y eso estaba desde el vientre, sin haber hecho ni bien ni mal, porque fue por elección de Dios. ¿Por qué cree usted que usted está aquí? Usted está aquí porque Dios lo eligió a usted antes de la fundación del mundo. ¿Por qué creen ustedes que yo estoy aquí? Ustedes. ¿Por qué estoy vivo después de pasar? Yo una vez se puso de no, porque tú no debes leer eso. Yo leí ahí donde estaba Simeón, aquel anciano, y me identifiqué ahí con Simeón. ¿Se acuerdan que cuando que yo veo ahí a Simeón que dice, ahora Señor, ya vi al hermano Branham, yo pensaba que ese era el Mesías, y estuvimos meses nosotros ahí esperando la resurrección del hermano Branham. Después fue cuando me encontré con William, que me llamó, William Soto, y me dijo, vente acá, Miguel. Me dijo, no, Miguel, no te pongas a esperar eso. Eso no es así. Ya él terminó su ministerio, él resucita, vendrá cuando vengan los muertos resucitados. Él no, ahora no. Eso no es así. Y decir eso allá entre aquel grupo de pastores, pues eso era como una blasfemia, cuando todos ellos tenían la esperanza de que el hermano Branham resucitara, para que cumpliera todo lo que él dijo que iba a hacer, que no lo hizo. Pero no era el hermano Branham, vino después el ángel, la voz de arcángel, y ahí estaba el hermano William. Y cuando el hermano William se fue, pues yo seguí creyendo lo mismo que creía cuando el hermano Branham. Ahora tiene el hermano William que resucitar para cumplir todo eso que dijo que iba a cumplir. Hasta que me encontré con José Benjamín Pérez.
que me llamó y me dijo, no, Miguel, eso no es así. No, no es así. Esos resucitan cuando ya, pero este ministerio de carpa, una vez que la carpa esté lista, me dijo, esté todo en operación, eso llegará el momento en que esa carpa esté operante. Cuando llegue ese momento, porque yo tengo las fechas que él me dio y las fechas que él me dio tal como me las dio, yo tengo que seguir esas instrucciones. Y llegará el momento en que tú me verás ahí entonces. Y no es así, de esa manera. La venida del Señor es más sencillo de lo que tú te imaginas. No tiene que resucitar para mostrar que Él es resucitado. Cuando ellos resuciten, lo que tienen aquí en la tierra son de 30 a 40 días. Y ahí vienen con todos los santos resucitados. No vienen a tener un ministerio aquí con la gente. Si usted no ha aprovechado el ministerio del Señor en su segunda venida y este tiempo que Dios nos ha dado, tiempo de espera, tiempo de preparación, si no lo aprovecha usted y yo en este tiempo, olvídese. Con Simeón, que yo, bueno, te lo leo. Vamos a leértelo ahí para que tú veas qué dijo Simeón ahí. Ve, aquí está. Vamos a ver porque Benji me dijo una vez, mira, identifíquense en la escritura por ahí para ver. Eso está por ahí por Lucas, ¿verdad? ¿En qué parte es, José? Está ahí en Lucas, ¿verdad? Eso debe estar en Lucas capítulo 2, verso 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Yo recuerdo cuando yo recibí al Señor, que me fui, que salí del cargo donde estaba con el gobierno, que no quería, yo quería estar predicando el Evangelio. Y yo recuerdo que yo me iba ahí en el lugar donde yo me fui, eso fue en San Cristóbal, y en un monte por ahí yo me iba y me ponía a orar, Señor, una cosa te pido, no me dejes fuera de tu venida. Yo sé que tú vienes y cuando tú vengas no me dejes fuera. Tú me bendigas y tú me recojas contigo, no me dejes fuera. Y esa era la petición mía todo el tiempo, que cuando vengas yo te pueda ver, yo te pueda conocer, yo te pueda recibir y tú me recojas. Bueno, esa era mi petición. Por eso estaba en mi corazón. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado, por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. No vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Movido por el Espíritu, fue movido por el Espíritu en el momento apropiado. ¿A dónde fue? Al templo. ¿Por qué fue al templo en ese momento? Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Vean ustedes cómo este hombre fue movido por el Espíritu de Dios a eso. Y él le tomó en sus brazos. Realmente el que presentó a Jesús no fue el sacerdote que presentó a Jesús ante Dios. Tenían que presentar al niño ante Dios. Quien lo presentó fue un profeta. Simeón era un profeta. Él fue el que presentó a Jesús. Él fue el que tomó a Jesús en sus brazos. ¿Ve? Fue y estaba ciego ya, pero espiritualmente pudo ver que entre aquellos niños que estaban allí estaba Jesús. Y dice, le tomó en sus brazos
y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación ¿a quién? A los gentiles. ¿Ve a dónde iba a revelar esa luz? Porque los judíos la rechazaron. Pero entonces esa revelación ya está profetizando este hombre. Está profetizando que esa luz iba a resplandecer entre los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. También Israel conocerá la venida del Señor, pero no la primera venida, sino la segunda venida. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída, está profetizando, para levantamiento de muchos en Israel. Y también que era él una señal que será contradicha, iba a tener mucha contradicción, iba a ser una piedra desechada por los edificadores. Por eso fue que ellos la echaron, pero gracias a Dios nos cayó a nosotros acá. Y una espada traspasará tu misma alma, le dijo a María, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, cuando yo me di cuenta que era la venida del Señor, pues yo oré al Señor, ¿no? Que me revelara plenamente esto por la palabra, ¿no? Y que yo lo pudiera ver en los mensajes del hermano Branham, del hermano William, y también que el Espíritu Santo me diera testimonio a mi espíritu que esto era así, para yo poderlo hablar con confianza a mis hermanos, sabiendo que estaba dándole algo verdadero y cierto que los iba a ayudar, que no les iba a hacer de problema, sino que les iba a hacer de bendición. Y ahí yo dije: bueno, Señor, aquí estoy. Pasé por William Branham, porque yo fui predicador de William Branham estando vivo. Pasé por William Soto Santiago y anduve con él. Ustedes no saben cuántos kilómetros haber viajado con él. Y él después primero me mandó a Europa. Me dijo: vete a España, vete a Europa, visita todos los países que puedas. Solamente no quise llegar a Italia, llegué a Francia, estuvimos predicando ahí en Francia, pusimos en el periódico. Pasé a Portugal, estuve en España, estuve en las Islas Canarias, empecé por las Islas Canarias. Predicamos allí, reunimos en un hotel mucha gente, se les habló de la trompeta que estaba sonando en el occidente, y yo creía en ese momento que esa era la final trompeta, pero no era. Esa no era la final trompeta, esa era la voz de arcángel, pero yo no lo sabía hasta ese momento. Yo lo creía así y así lo prediqué. Y después pasé a España, de las Islas Canarias, después pasé a Francia, después pasé a Portugal, y dejamos la semilla por ahí, la palabra del ángel, del arcángel del Señor. Y luego entonces después, cuando ya seguí con él viajando hasta el día que me dijo: Miguel, anda al África a ver si en verdad allí hay creyentes. Tú lo vas a conocer, si los hay, porque son gente que no... me dice mucha gente en el África que lo que están interesados es que le den ropa, que le den comida, que le den esto, aquello. Nosotros no estamos para eso, digo.
Nosotros estamos para dar un mensaje que es el que trae la vida. Pero tú vas a saber, y ahí gracias a Dios. Me encontré, yo recuerdo una vez, fue una reunión de pastores, no había un solo pastor con zapatos, todos descalzos. Ustedes son pastores, sí. ¿De dónde vienes tú? De tal parte y de tal parte. Sin zapatos. Y yo digo, bueno, cuando veía aquella necesidad allí, y se para un pastor y me dice, hermano Miguel, nosotros no queremos pedirle a usted como estas iglesias denominacionales que vienen, lo que quieren es darnos comida, zapatos. ¿Qué vamos a hacer nosotros con zapatos? Mire los pies de nosotros. Tenían unos filos por el lado, cualquier zapato, cualquier zapato que metamos allí, lo abrimos. Me dijo, mire los pies, hermano, no, ¿qué zapato nos va a aguantar a nosotros? Le digo, nosotros no estamos pidiendo ni comida, ni zapatos, ni ropa. Nosotros lo que queremos es este mensaje. Esto es la vida, comida. Nosotros comemos de vez en cuando haya que comer, y si no, eso no importa. Yo, caramba, esto sí me parece que lo que queremos es este mensaje que está trayendo el ángel del Señor allí, William Soto Santiago. Entonces, ven ustedes todas esas experiencias. Yo estuve viajando, 7 viajes hice allí. Muchas gracias. 7 viajes hice allí. Hasta que el hermano William me llamó y me dijo, Miguel, en el 7º viaje, sea su último viaje al África. Vaya y despídase de los hermanos, que vayan otros. Ya usted hizo su trabajo, 7 viajes, ya usted llevó el material, ya usted constató los que verdaderamente están interesados por la palabra, porque ahí en el África sí encontramos a mucha gente interesada por la palabra. Usted regrese porque tiene que empezar otro trabajo. Dije yo, bueno, ¿qué trabajo es? No, cuando vengas te digo. Bueno, ahí me esperó en Brasil, salí de San Pablo, regresé a San Pablo y ahí me dijo, hay que empezar a conseguir los terrenos para esta gran carpa que vio el hermano Branham. Hay que empezar a buscar esos terrenos. Entonces, van a abocarte sobre eso, y ahí él me dijo, después fuimos a Puerto Rico, me dijo, tú ves todos esos terrenos por ahí hasta la orilla del río, son los primeros, hasta todo eso nos lo va a dar el Señor. Y más allá también, del otro lado del río es donde está la carpa, pero nosotros estábamos del lado acá del río y estábamos en un pedacito de terreno, y me dijo, pero todo eso hasta la orilla del río nos lo va a dar, y más allá del río, hasta la carretera y más allá de la carretera. Yo, bueno, esto es bastante. ¿Para qué vamos a hacer con tanto terreno? Digo, lo vamos a necesitar. Bueno, ¿creen ustedes que ese terreno no se va a necesitar? ¿No se va a usar? Se va a usar. Ustedes cooperaron en ese terreno, ¿verdad? Pues claro, porque yo aquí en Venezuela fue donde empecé a levantar los fondos. Aquí en el pueblo venezolano, que en esa época teníamos más oportunidad económica, pero aquí empezamos. Entonces, ven ustedes cómo todo esto ha venido y cuántas cosas habló el hermano William que usted y yo creíamos que era el hermano William el que las iba a hacer. ¿Se dan cuenta? Cualquier persona podría criticar a Elías porque Dios le encomendó ir primero a Asael, ungirlo, y después ir a Jehú, y después ungir a Eliseo como profeta. Y Elías no hizo eso. Elías se fue directo a Eliseo. Y ungiendo a Eliseo le dijo, encárgate tú del resto. Y fíjate, Eliseo lo hizo. ¿Y quién lo estaba haciendo? Elías. Pero ven ustedes cómo es que opera eso. Estuvimos con el cuarto Elías, estuvimos con esta manifestación de Elías en su 5ª manifestación, pero encontramos nosotros que dentro de esta 5ª manifestación de Elías había una doble porción. ¿Recuerdan ustedes que
Eliseo recibió una doble porción de Elías. Y ahí había un misterio que no lo conocíamos. ¿Qué misterio es ese que este hombre pidió una doble porción y Dios le dio una doble porción? ¿Qué misterio hay ahí? No lo sabemos, pero miren ustedes que se cumplió. Eliseo hizo el doble de todo lo que hizo Elías. Búsquelo en la Biblia para que lo vean. Entonces, ustedes se encuentran que hay cosas en la Biblia que quizás no tenemos explicación para ellas, pero se dieron cuenta que Moisés y Elías estaban hablando con Jesús. ¿Se dieron cuenta? ¿Creen ustedes que ellos estaban hablando tonterías? ¿Creen ustedes que esa conversación era una conversación inútil, que no se necesitaba? Desde que vinieron para hablar con Jesús era porque esa conversación que traía Moisés y Elías eran necesarias para Jesús cumplir la misión que el Padre le había encomendado. No crean ustedes que estaban hablando bobería. Estaban hablando lo que le iba a dar la adopción. Ya de ahí en adelante este hombre fue adoptado. Sin embargo, estaba adoptado y no parecía que seguía igual, pero estaba adoptado. Entonces esto es muy importante, que nosotros tengamos este monte de la transfiguración, sabiendo que esto es la segunda venida del Señor Jesucristo con sus ángeles. ¿Se dieron cuenta? Con sus ángeles. Esto solamente lo podemos ver por revelación divina. Aquí voy a leerles esta porción donde él dice aquí, miren, yo con esto voy a terminar dándole lugar a ver si nuestro hermano José Benjamín Pérez nos manda. ¿Ya llegó? ¡Wow! Bendición. Están haciéndole una carátula ahí. Es cortico, ¿cuántos minutos? Ay, 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 qué bendición. Ven ustedes, hermanos, que somos bienaventurados y somos bendecidos por oír al ungido de Dios en lo que tiene que decirnos hoy. Ya eso valió la pena hacer el viaje de donde usted viene. ¿Quién es el que viene de más lejos aquí? Arriechi, ¿quién es el que viene de más lejos aquí? Los que vienen de Barinas. ¿Cuáles son los que vienen de Barinas? Por ahí vamos a ver. Oye, pero si son un montón. Esos son los que vienen de más lejos. Guanarito es más lejos todavía. Por ahí más o menos. Los de Guanarito, ¿quiénes son? Miren. Se nos fue el audio, muchachos. Se fue la luz. ¿No tienes planta? ¿Tienes planta? Bueno, si esa planta puede darnos la luz para... ¿Se da cuenta, Ruth, que hay que estar preparado allá en Fe Viva con la planta todo el tiempo ahí cargada de combustible ahí? Sí, toda la semana la electricidad fue pura planta, toda la actividad. Bueno, entonces vamos a prepararnos porque estamos orando a Dios por esa actividad para el cumpleaños que esperamos que sea una bendición. Orando nada más que. Y va a ser una bendición. ¿Ven? Dios nos va a bendecir allí en ese lugar grandemente. Me están oyendo allá atrás. Algunos levanten la mano si oyen, si no oyen no levanten nada. Ahora levanten la mano si no oyen. Nadie la levantó, entonces quiere decir que si me están oyendo. Hay uno por allá que
que es el único que no me oye, pero los demás me están oyendo, ¿no? ¿Verdad? Nosotros estamos felices, para nosotros estamos en victoria en todo el tiempo. Para nosotros no hay barrera que no podamos vencer. No hay barrera que no podamos vencer. Nos sentimos contentos. ¿Y por qué me sienten ustedes así tan felices y tan contentos? Porque soy un predestinado para recibir el misterio de la segunda venida de Cristo. Eso es algo muy grande, ¿verdad? Y me identifico ahí con Simeón, porque Simeón dijo: Señor, ya yo cuando vi la segunda venida, que lo entendí, le dije: Señor, ahora cuando tú quieras me puedes recoger. Pero tú me dijo: no, todavía. Bueno, porque el mensajero dijo que estuvieras hasta el fin. Bueno, quiero estar hasta el fin para estar identificado con el mensajero. Que se haga la voluntad del Señor. Tenemos un viaje para Colombia ahora pronto, en el próximo mes, y luego entonces después tenemos un viaje más largo que nos vamos por ahí vía quizás Perú, quizás Chile, quizás Argentina, Bolivia. Bueno, tenemos todos esos viajes por ahí pendientes. Y estamos viajando sin ningún problema. Entonces, ¿todos están bien? ¿Están contentos? Sí. Imagínense usted. Aquí en esta porción que voy a empezar a leerle, ya yo voy a tener aquí el control room de la media hora. La vamos a pasar, son ahorita, en mi reloj son como las 12:05, 12:04. ¿Cuánto tiene el tuyo? 12:03. A las 12:30 más o menos, para que a la 1 ya podamos salir, porque tenemos actividad esta tarde allá en Barquisimeto y esa actividad es importante. Entonces quiero leerles hasta donde me alcance el tiempo. En el tomo, ya tienen el tomo 4, ¿verdad? Busquen en el tomo 4 la página 176. Vamos a ver estas palabras de saludo a los pastores. Dice el hermano William Soto Santiago: si lo que un profeta por palabra de Dios anuncia que ha de suceder y no sucede, no queda vindicado. Ese profeta no queda confirmado como que es un profeta de Dios. Si lo que habló el reverendo William Branham y precursó dijo que vendría, si no se cumple, entonces no queda confirmado como profeta. Tiene que cumplirse esa segunda venida de Cristo. Tiene que haber una voz de aclamación que se oye a la medianoche, tiene que haber una voz de arcángel y tiene que haber una trompeta final, que sería la trompeta del jubileo, que es la trompeta que trae la restauración total de los hijos de Dios, tanto en la resurrección como en nuestra transformación. Tiene que haber eso. Si no sucede eso, es porque el profeta no era un verdadero profeta o no estaba trayendo una verdadera profecía. La última vindicación o confirmación de que él es el profeta precursor, ¿saben ustedes cuál es? El cumplimiento de la venida de aquel que él dijo que vendría después de él. Esa es la confirmación final. Puede tener todas las demás confirmaciones, milagros, maravillas, sanidades,
Pero si no tiene esa, le faltó la más importante, porque esa es la más importante. ¿Cuál es la más importante? Estaba precursando la segunda venida del Señor con sus ángeles. Si eso no aparecía, un ministerio con esos ministerios de Moisés y Elías, pues no sería la persona. Esa era la más importante. Las demás también eran buenas, pero la más importante de un precursor es lo que él precursa. ¿Estás leyendo conmigo, Ruth, por si acaso se me pasa algo? Si se cumple y lo que él precursó fue lo más grande, la venida del Señor, ese es el misterio más grande en el cielo y en la tierra. ¿Cuál es el misterio más grande en el cielo y en la tierra? La venida del Señor con sus ángeles. Eso está, busque allí en el libro de las Edades, en la página 365. No, es la 365. La página donde está esto es la 365. Aunque él no será popular, sí será vindicado por Dios, así como Jesús vindicó a Juan y el Espíritu Santo vindicó a Jesús. Nosotros podemos tener la confianza que este hombre será primeramente vindicado por el Espíritu Santo, por el Espíritu, obrando en su vida con hechos de poder que serán indiscutibles y no hallados en ningún otro lugar. Y Jesús mismo al volver, miren ustedes, Jesús mismo al volver, o sea, en la segunda venida del Señor, ¿qué escribió allí William Soto en ese mensaje del hermano Branham? Con Moisés y Elías. Jesucristo viniendo con Moisés y Elías. ¿Se dan cuenta lo que escribió él allí? Sobre el libro, ahí se lo tienen ustedes marcadito, ahí le puso él. Jesús mismo a volver y él escribió allí, ¿ve? Con Moisés y Elías. Le vindicará, o sea, esa presencia, esa venida de la trompeta final, esa venida del Señor con el ministerio de Moisés y Elías. Ahí entonces le vindicará así como lo hizo con Juan. Juan testificó que Jesús venía. Este hombre también, como Juan, que es el hermano Branham, Elías, ¿no? Como Juan, testificará que Jesús viene. ¿Y qué escribió de nuevo ahí el hermano William? Jesús viene, ¿qué escribió encima? Moisés y Elías. Entonces Jesús viene, es con Moisés y Elías. Así que ahí, en ese mensajero estará el ministerio de Jesucristo, porque es la venida de Jesucristo, y estará el ministerio de Moisés, y estará el ministerio de Elías. Es una cosa más grande de lo que tú y yo nos imaginamos. El mismo regreso de Cristo probará que este hombre en verdad era el precursor de la segunda venida. Esta será la evidencia final de que este hombre es en verdad el profeta de Malaquías 4, porque Jesús mismo aparecerá. Y cuando él escribió eso, Jesús mismo aparecerá. ¿Qué escribió ahí el hermano William? Elías y Moisés. Al fin de la edad gentil. ¿Cuándo aparece? Al final de la edad. ¿Quién me puede decir cuál es la última edad gentil? ¿Ah? La edad de la Odisea. La edad de la Odisea entonces completa la dispensación de la gracia. No nos dijo el hermano William en varias ocasiones
por ahí en el 2013, en el 2015, en el 2017, en el 2018, en el 2019, que la dispensación de la gracia estaba para terminar. Estaba para terminar. ¿No recuerdan ustedes el mensaje que el hermano William predicó en el 2000, cuando dijo, hemos entrado a esa... ¿Qué etapa dijo él ahí? ¿Cuál es la primera, segunda, tercera? Hemos entrado a la séptima etapa. La próxima será la eternidad. La octava. Y octava es la eternidad. Pero entonces ven ustedes que él nos dijo allí, y no sabemos cuánto tiempo tomará esta etapa en que hemos entrado. Pues para el 2018 al final ya nos mandó a detener las cosas que correspondían a la edad de la Odisea, o sea, a la edad de la gracia, más bien. Bautismo, Santa Cena, lavamiento de pies y todas las cosas que fueron pertenecientes a la edad de la gracia, las mandó a suspender porque para el 2019 nos dijo, ya terminó. Pero ve, él dijo, no sabemos cuándo terminará. Terminó al final del 2018. ¿Se dan cuenta? Para el 2019, ya allí él entonces se fue. Ven ustedes todo esto. Ahora vean, aparecerá al fin de la iglesia gentil, que esa es la dispensación, que esa es la edad de la Odisea, al fin de la iglesia gentil, que sería al final de la dispensación de la gracia. Al final de la dispensación de la gracia es que entonces va a aparecer ¿quién? Jesús, Jesucristo. ¿Y con quién va a aparecer? Con sus ángeles. Y él escribe allí, el hermano William escribe allí, aparecerá Jesucristo ¿con quién? Con Moisés y Elías. El misterio de Moisés y Elías, el cumplimiento del séptimo sello. El ministerio, perdón, estás leyendo, no me corregiste. El ministerio de Moisés y Elías, ¿eso es qué? Eso es el cumplimiento de qué? ¿Qué es el séptimo sello? ¿Se dan cuenta que estamos en la segunda venida del Señor? ¿Creen ustedes que eso es algo pequeño o algo grande? Que estemos nosotros hoy recibiendo la segunda venida del Señor, el séptimo sello, ¿qué me está dando eso a mí? La fe del rapto. Fe de transformación y rapto. Y el reverendo William Branham, para los que lo deseen recibir, dijo el ungido de Dios, él fue el precursor de la segunda venida del Señor con el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación allá en Norteamérica. Ahora, sigue diciendo acá el hermano William, mire lo que nos dicen estas palabras a los pastores. Pueden tomar asiento, era un saludito nada más, ya que estamos cerca de la actividad con todo el pueblo. Eso fue unas palabras que él le dio allí. Sigue diciendo el hermano William allí. Ahora, ¿cómo va a ser el cumplimiento de esa promesa? Pregunta él. ¿Y cómo va a ser el cumplimiento? Sencillísimo. Sencillísimo. Como Dios dijo a través del precursor. ¿Cómo lo dijo Dios a través del precursor? Que iba a ser paralelo en todo en la primera venida de Cristo. Y esto que Cristo mostró en el monte de la transfiguración fue su segunda venida. Y nos mostró que en su segunda venida estaría Moisés y Elías hablando con el Señor, hablando aquí con el pueblo de Dios. Estaría hablando. Entonces dice, como dijo el hermano Branham, así será.
dijo que sería un secreto completo. También nos dijo que la venida del Señor sería un secreto. ¿Lo dijo el hermano Branham o no? Por ahí en la página 472, ¿verdad? Que era un secreto completo, el cual será revelado. Ese secreto iba a ser revelado. ¿Qué entiende usted por revelar, hermano José Pineda? Será revelado, abierto, dado a conocer. ¿Qué entienden ustedes, pastores, por abierto, por dado a conocer? ¿Ah? Cumplido, materializado. Cuando Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura, es decir, ellos se escandalizaron, tomaron piedra para tirarle. Dice ahí la Biblia, en el capítulo 4 de Lucas, ustedes lo consiguen ahí. Tomaron piedra para tirarlo, después quisieron despeñarlo por la ciudad, estaba en un cerro alto y había un despeñadero y lo llevaron para despeñarlo y Jesús se les desapareció. Pero bien ustedes, pero él dijo, hoy se ha cumplido. Cuando la escritura se materializa, esa es la interpretación que Dios le da a la escritura cuando la cumple. Cuando dice, aquí estoy, soy yo. A la mujer samaritana que le dijo, yo sé que el Cristo ha de venir, le dijo, soy yo que hablo contigo. Soy yo. Ella salió corriendo, se le olvidó hasta el cántaro, que vino a buscar agua y era lo más importante para ella, el agua. ¿Qué se acordó de agua ni de nada? Corrió a la ciudad, vengan y vean a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿No es acaso este el Cristo? Ve que él fue a ese pozo precisamente porque tenía que hacer contacto con esa mujer que era una simiente a pesar de la situación moral que estaba viviendo. Pero sin embargo ella tuvo un cambio grande en su vida con encontrarse con Jesús. Entonces miren ustedes, dice que será revelado a la novia. Ahora, la venida del Señor está tipificada, está representada en el nacimiento del hijo del reverendo William Branham. ¿En quién era ese hijo? José. ¿Se dieron ustedes cuenta que el Señor le habló al hermano Branham? Y es larga la historia, pero no la vamos a contar acá. Ustedes buscan en los libros del hermano Branham. Que no había nacido Sara todavía cuando tuvo aquel caso. Y la esposa después fue operada por un tumor. Todos esos casos. Pero miren ustedes cómo él estaba ahí orando, leyendo la vida de José, qué hombre este. Esto es un tipo perfecto de Cristo en su primera venida, cómo sus hermanos lo odian, cómo lo echaron sus hermanos a los gentiles, cómo fue de bendición para los gentiles, cómo proveyó alimento. Y ahí fue una de las cosas en las que yo vi el ministerio de José Benjamín Pérez. Ahí fue una de las cosas, en ese mensaje que nos habló el hermano José Benjamín Pérez, donde nos mostró lo que la visión del hermano Branham cuando vio aquellos pájaros que no querían comer del pan que había allí. Y él le dijo, ¿sabes quiénes son esos? No, le digo, eso es tu tabernáculo, no quieren comer de este pan. Entonces él dice, mira la cortina, ábrela. ¿Qué había detrás de esa cortina? Una montaña de pan, de vida. ¿Y quién venía a comer ahí de ese pan? ¿Qué dice? Que venían gente ¿de dónde? De todas partes, vestidas de blanco. Esa gente estaba interesada. Ahí estaba usted y ahí estaba yo. Buscando ese pan. ¿Se dan cuenta? Hay alguien que tenía que interesarse.
Ese pan está allí. ¿De dónde nos está sacando Él todo esto que nos está dando? De esa montaña de pan que dejó el Señor a través de la palabra profética de William Branham y de William Soto Santiago. Ellos no estaban hablando bobería, estaban profetizando. ¿Se dieron cuenta? El hermano Branham, hermano William, dice aquí, ahora, ¿por dónde vamos, Ruth? La venida del Señor está tipificada, y eso lo leímos. Por eso, cuando el ángel le muestra el libro de José, le muestra acerca de José, entonces el reverendo William Branham dice, José viene, está anunciando qué cosa el hermano Branham que estaba tipificada en José. ¿Qué estaba anunciando? La segunda venida del Señor. Por eso fue que cuando yo vi eso, que no había alimento en ninguna parte, solo José era el que estaba administrando todo el alimento. La gente del mundo se confiaron de los 7 años de abundancia y botaron todo. Y José estaba reservando, porque era profeta. Y sabía que venían 7 años de hambre. Hasta los de Canaán, su padre y sus hermanos tuvieron que venir a él a buscar alimento. Y ahí estaba José, proveyéndole el alimento. Ahora, ya ustedes ven todas las técnicas que usó José allí, que dejó un hermano allí porque le dijo, ustedes son unos espías. No, porque él sabía que tenían que estar todos sus hermanos juntos para él poder manifestarse, y especialmente tenía que estar Benjamín, porque Benjamín es el tipo también de los 144,000. Así que en Benjamín está tanto la bendición de alimentar a los gentiles, al mundo, como también la bendición de alimentar al pueblo de Israel. ¿Quién era el único que tenía alimento? José. Ahí fue donde yo dije, no, definitivamente. ¿Quién es el que tiene todos estos libros del hermano William? ¿Quién es el que tiene todos estos libros ahí del hermano Branham y las notas que el hermano William hace? ¿Quién es el que los tiene? ¿Quién es el que los está escudriñando? ¿Quién es el que está sacando de allí el maná escondido para el pueblo de Dios? José. Usted no consigue otro. José, viene José. José es el que tiene la bendición de la primogenitura. Y a través de Efraín y Manasés, la bendición de la primogenitura fue dada a José. Cuando Jacob bendijo a los hijos de José, y la bendición más grande cayó sobre Efraín, que es el menor, y es un tipo de la iglesia. José le dijo a su padre, Señor mío, no así, porque su padre estaba ciego ya. Padre mío, no así. Pero él le dijo, no, deja, hijo, que Dios cruzó mis manos a través de la cruz. Ahí está, a través de la cruz. Dios cruzó mis manos. Los dos eran profetas, 2 profetas. Cuando hay 2 profetas a la misma vez, hay algunas veces problemas, porque cada cual quiere dirigir la cosa. Ahí quiso José dirigir, le digo, no, yo soy el mayor. Yo soy el profeta que tengo la bendición de la primogenitura y tengo que darla a aquel a quien el Espíritu Santo la pone. Y por eso Dios cruzó mis manos. ¡Qué bendición! Vean ustedes a través de quién pasó la bendición de la primogenitura. Bueno, ustedes lo ven por ahí en la parábola, creo que es de la página 21, el capítulo 21 de Mateo. Por ahí lo van a ver esa parábola. ¿Cómo pasó esa bendición? Entonces, a través, dice acá, aquí nos dice que, ahora vean, hay algo muy interesante
Te vas guiando por donde voy, Ruth, para que vayas marcando allí. Ahora vean, hay algo muy interesante que no vemos, aunque José, el padre adoptivo de Jesús, él no era profeta. A él, en la forma secundaria, como dice el hermano Branham, ¿cuál es la forma secundaria? Los sueños. La primaria es la profecía, secundaria, los sueños. Y los sueños hay que verlos con la palabra, si son correctos o no. Esto nos lo está hablando el ungido de Dios. Ahora vean, en esa forma secundaria fue que Dios le apareció, el arcángel Gabriel le apareció, el Espíritu Santo le apareció. Pero vean que es visto solamente cuando fue perdido entre ellos y no le encontraban. Y fueron al templo. Allí fue donde fue visto José por la última vez. Tenía 12 años, más o menos, Jesús. Cuando lo buscaban en el templo, que no lo encontraban, que José, tu padre y yo lo hemos buscado. Dijo, mi padre, si mi padre sabe dónde yo estoy en los negocios de mi padre. Cuando él le dijo, tu padre y yo, mi padre me anda buscando. Mi padre sabe dónde estoy. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora miren, ya ahí fue la última vez donde lo vemos, ¿verdad? Ahora miren cómo cuando partió el hermano Branham, José tenía unos 10 años. Y cuando comenzó el ministerio, José Branham, tampoco estaba el hermano Branham presente, así que su padre no estaba presente cuando José comenzó ya a ministrar ahí en el tabernáculo Branham. Y vean, cuando en este tiempo se comenzó ese ministerio de lleno, este ministerio que estamos viendo, ya allí en él, vamos a decir, bajo carpa, cuando empezó ya el ministerio de lleno bajo carpa. Sin duda que antes de eso ya Dios le había mostrado a él quién era, pero él tenía que mantenerse tranquilo hasta que llegara el momento de la carpa, porque en la carpa fue donde fue profetizado que vendría la enseñanza que nos daría a nosotros la fe de rapto. Él dice, vamos a decir, bajo carpa, sin estar ese ojo profético, ya no estaba William, sin estar ese ojo profético en medio del pueblo. Se fue apagando, fue terminando, se fue apagando el ojo profético hasta que salió. Se fue, vean, él partió el 30 de marzo del 2019, nuestro hermano William Soto Santiago, y vemos que de allí va ya hacia, dice, había venido ya entrelazándose ahí un ministerio, y ya se comienza bajo carpa por octubre, y vean cómo ya va creciendo ese ministerio. Y en octubre tuvo el comienzo ese ministerio bajo carpa, y se entra como en una quietud del mundo completo. Pasó ese tiempo como que todo el mundo se aquietó por lo que estaba pasando de la pandemia. Ven ustedes que hasta esos problemas que estaba allí pasando sirvió para dejar al mundo quietecito, que no se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Vean, estaba pasando ese problema de la pandemia, vean, todo eso, algo en el programa divino estaba representando, porque luego ya a finales del 2021, comienzo del 2022, ¿ve? Pasó esa etapa de la pandemia, ya entra ahí un ministerio en medio de la iglesia. Miren eso.
lo cual ha ido ese ministerio como. Al principio usted no oía como está oyendo hoy al ungido de Dios, ¿verdad? Como él está diciendo, soy yo. No pierdan tiempo buscando por otro lado, soy yo. Es José. Entonces miren ustedes que ya el hermano Branham nos lo había dicho, que en José estaba el misterio de la segunda venida del Señor. ¿Se dieron cuenta? Ve lo que dice ahora aquí. Y llegará a la parte culminante. Ese ministerio va a llegar a la parte culminante. ¿Ya me pasé, Ruth? Me pasé 2 minutos. 1 minuto más. El título del saludo. Otro propiciatorio está. 2 puntos. Moisés y Elías. ¿Quién sabe qué es el propiciatorio? Vamos a ver, ¿qué me dicen ustedes del propiciatorio? Vamos a dejar eso para terminar aquí primero. Termino aquí y vamos a ver el propiciatorio. Llegará a la parte culminante. Ese ministerio va a llegar a la parte culminante, que es en donde se están viendo las señales y milagros físicos a nivel internacional. Pero primero estará ocurriendo el milagro más grande. ¿Y cuál es el milagro más grande? Serán los milagros físicos más grandes que la revelación de Dios que te da la vida y que te da la fe de rapto y transformación. ¿Qué prefieres tú? Que se te sane tu cuerpo, estés sanito, pero el día de la transformación te echen a la gran tribulación. ¿Qué te sirve? Nosotros preferimos esta revelación que nos está dando la fe de transformación y rapto. Él dice, lo más grande es lo que el Señor está haciendo, trayéndonos esta revelación de lo que es el 7º sello, de lo que es la segunda venida del Señor. Esta revelación que es la que nos dará la fe de transformación y rapto. El tema que tenemos es otro propiciatorio está. ¿Qué era el propiciatorio en el templo de Moisés y en el templo de Salomón? ¿Quién me dice cuál era el propiciatorio? ¿Cuál era el propiciatorio? Ahí estaba sobre el arca. El propiciatorio estaba sobre el arca. ¿Y qué había ahí sobre el arca? 2 querubines. ¿Y qué había en el centro de los 2 querubines? Jesucristo, la chequina. ¿Ve? Jesucristo con sus ángeles. Ahora fíjense, ¿dónde estaba la misericordia de Dios? En el propiciatorio. Ahí era donde ellos derramaban la sangre. Ahí estaba en Jesucristo con sus ángeles. En el propiciatorio era donde el sumo sacerdote venía y ponía la sangre para que el pueblo fuera cubierto de sus pecados. ¿Se dieron cuenta? Pues ya ese propiciatorio no existe, pero hay un nuevo propiciatorio. Hay otro propiciatorio. Y ahí es donde está la misericordia de Dios. Usted no podrá encontrar la misericordia de Dios en otro lugar, sino en ese propiciatorio. Yo voy a parar allí porque esto está muy interesante, pero hay que... Ustedes siguen leyéndolo después, pero estamos muy felices, muy agradecidos a Dios de tener esta bendición. Nosotros no tenemos palabra suficiente para agradecerle al Señor. Yo le agradezco a Dios que el hermano José Pineda pudo ver, pudo entender, pudo recibir
Y él no es porque nadie le ha dicho, ni porque el hermano Miguel le dijo, yo nunca le llamé, nunca le hablé nada de eso, dije que Dios se lo revele. Y si no se lo revela y él se revela contra Dios, pues, ¿qué puedo hacer yo? Orar por él para que el castigo no sea tan fuerte. Pero yo no, que sea Dios que se lo revele. Porque ¿de qué sirve la revelación de una persona? ¿Cómo? Pues estaba orando, sí, para que Dios lo ayudara a entender, porque yo dije, si José entiende, va a ayudar a muchos del llano a entender. Me van a ayudar a toda esa gente. Aquí me dieron, no se quedó por ahí la lista, por ahí de los pastores, estaba por ahí, creo que se quedaría en la mesa, no la veo por acá. La lista de los pastores, muchachos, no la tienes por ahí en la mesa. ¿Tú no la tienes, Ruth? ¿No la viste? Ajá. Tienes una lista por aquí, vamos a ver. ¿Ve cómo hubieran ustedes estado aquí? Sí, imagínense ustedes. El hermano Sucre Medina está por aquí de Boconoito. Está en el almuerzo, bueno, ese es cocinero. Orlando Artiaga, también de Guanare, está por acá con nosotros. Él es bienaventurado, muchacho. Oscar Martínez de Guanarito también está. Aquí está Oscar, déjame verte, ponerme los lentes. A menos que este muchacho aquí no están reflejando nada en la pantalla, ¿no? No. Pero por lo menos para verte bien. No te veo bien, pero más o menos. Dice Juan Leo. Ah, no, pues imagínense, a Juan Leo sí lo conozco. Ese es de Ospino. El hermano Rafael Camacho de Trinidad de Ospino, está Rafael por ahí. Ah, Rafael también lo conozco. Usted es más joven cada día, muchacho. Josué Camacho, la aparición. ¿Son familia? ¿Son hermanos? Qué bienaventurado era ese vientre que parió todo eso, todas esas criaturas. Entonces, ya dije, José, aquí hay otro, a José Leo. Dios te bendiga, José Leo, qué bendición. Francisco Arriechi, ya esto es de la vieja guardia. Ese es de los antiguos. Helio Valera. Allá está Helio, que Dios te bendiga, Helio. Gustavo Freites. Te bendiga, Gustavo. Javier Parra Turén, ¿dónde está? Dios te bendiga, Javier. Es un muchachito, un jovencito. Johnny Aponte. Pastor de Bajo Seco, ¿dónde está? Allá está el hombre. Vamos a ver, ¿son dos listas, o es una sola? ¿Hay más? Aquí hay más. Juan Carlos Álvarez Varina. Allá está Juan Carlos. ¿Quién sabe si te conocía antes o no? Creo que sí, ¿no? ¿O no? Manuel Gómez de Varina, Dios te bendiga, Manuel. Luis Agudelo, usted también es de esa camada de los antiguos. Ah, pero estos son del estado Varina. Aquí tenemos del estado Portuguesa, tenemos del estado Varina, del estado Cogede, José Pineda. Bueno, súper conocido. Carlos Alberto Gámez. Ah, aquí Dios te bendiga, Carlos Alberto. Es de San Carlos también. Felipe Briceño, este es de los antiguos, de la Guardia Antigua, de los antiguos.
José Molina. Dios te bendiga, José. William Rodríguez. William, Dios te bendiga, tu papá. Lo conocimos mucho y era un gran amigo de nosotros. Era tu papá, ¿verdad? ¿O no? ¿O tu tío? Era tu papá. Sí, un gran amigo de nosotros. Melanio Pérez, este también es de la antigua guardia, de los primitivos. William Salazar, ese también es de los antiguos conocidos. Y tenemos aquí nada menos que a Miguel Chávez de Valencia y a Gilberto Muñoz de Calabozo. Gilberto Muñoz, Dios te bendiga. Bueno, fíjense ustedes, ¿por qué oraba yo por José? Porque estaba pendiente de todos ustedes, porque yo sabía que José había trabajado mucho en estos campos. Y José era el instrumento que Dios iba a usar para llevarles el alimento. Por ahí, por todo el estado de Cojedes, por el estado de Barinas, el estado de Portuguesa. Él era el instrumento que Dios iba a usar para... ¿Ustedes tienen máquina aquí, José? Hay que buscar reforzar esas máquinas. Bueno, Ru, ya tú sabes lo que te estoy diciendo. Porque es de aquí donde salen... Pero ven ustedes qué bendición tenemos aquí. ¿Estamos listos? Nos ponemos de pie entonces para dejar con nosotros nada menos que el ungido de Dios, nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo José Benjamín Pérez de Puerto Rico. Bueno, gracias a Dios que Él quiso enviarnos este saludo tan precioso. ¿Ven? Cómo es de sencilla las cosas de Dios, ¿verdad? Cómo es su venida, cómo se va abriendo este cuadro cada vez más lo vamos viendo en la Biblia, en los mensajes del hermano Branham, en los mensajes del hermano William. Veces leyendo allí con Ruth, leyendo estas porciones que nos envía el ungido de Dios. Digo, mira cómo lo habló el hermano William tan claro y no nos dimos cuenta. Pero hoy pues estamos muy agradecidos a Dios por vivir en este tiempo. Este es un día de victoria, de bendición para nosotros. Le doy gracias a Dios también que a pesar de que aquí es un lugar caliente, yo no sé, o será que tenemos algún ventilador por ahí. ¿No hay ventiladores? ¿No hay nada? ¿Será que no? Yo veo que todo está tan sabroso, tan bonito, estamos con la chaqueta y estamos tranquilos. Vemos que nos bendijo Dios. Vamos a dejar a nuestro hermano José, porque la verdad es que después que ya el hermano José Benjamín Pérez nos trae el mensaje, yo no le añado nada. Que eso que él habló se quede en el corazón de nosotros. Esa es la palabra que tú y yo necesitamos. Doy gracias a Dios por nuestro hermano José Pineda y por todos los pastores de Portuguesa, de Barina, de acá de Cogede, y de el hermano Chávez que nos acompaña y el hermano ahí de Calabozo también. Que Dios los bendiga grandemente, que la palabra y la bendición que nos dio el ungido de Dios se materialice en nuestras vidas. Que así sea. Adelante, José. Ya. José se encargará de lo demás. Ya nosotros estamos camino a la carretera. Vámonos. Bueno, muchachos. A la una, a la dos.
Sí, Señor.